¿Quién recuerda al segundo lugar? En el mundo del deporte la respuesta es casi siempre la misma: nadie. Las competiciones son duras y el primer lugar es todo lo que importa. Pero en el culturismo las reglas cambian. Aquí la controversia no se limita a las fracciones de segundo. A veces un segundo lugar puede ser tan discutido que incluso los jueces no logran el consenso de la audiencia. El resultado: el verdadero campeón es aquel que, aunque no tiene la medalla, conquista el alma de los fanáticos, y entre estos gigantes de la musculatura hay uno que brilla con fuerza inquebrantable: Kevin LeBron. Con una genética fuera de serie y una presencia única, LeBron logró algo que muy pocos pueden: se convirtió en una leyenda sin necesidad de ser el número uno oficial. Su físico, considerado el más estético de todos, hizo que sus competiciones fueran más que un simple evento, eran un espectáculo. The truth is, I should have won in Miss Olympia 4 years ago. Kevin LeBron. En este documental descubrirás por qué Kevin LeBron no solo es el culturista que todos recuerdan, sino el rey sin corona que dejó una marca indeleble en la historia más allá de los títulos que jamás le fueron otorgados. Porque en la grandeza, a veces, el verdadero triunfo no tiene que ver con medallas, sino con el legado eterno que se construye en el escenario. Acompáñanos a descubrir más de la exitosa vida de un hombre que siempre estuvo en el primer lugar, aun cuando lo anunciaban en el segundo. Aunque Kevin LeBron nunca consiguió el título más codiciado en el culturismo, el Mr. Olympia, su legado sigue siendo inquebrantable en la historia de esta disciplina. Su físico perfectamente tallado y su estética impecable lo convirtieron en un referente para generaciones de culturistas. A lo largo de su carrera, LeBron mostró una estética que pocos pudieron igualar. Un equilibrio entre tamaño, definición y simetría que lo destacó por encima de muchos campeones. En la era dorada del culturismo, donde los gigantes de músculo dominaron los escenarios, Kevin LeBron fue considerado el portador del cuerpo más armonioso y equilibrado de todos. Su simetría era casi perfecta. Su torso, hombros, piernas y abdomen eran un ejemplo de cómo se debe equilibrar tamaño con definición. LeBron no solo poseía masa muscular, sino que su estética reflejaba una elegancia que pocos han logrado igualar. A través de su mirada de precisión y su enfoque en la estética más que en solo el tamaño, LeBron definió un nuevo estándar para el culturismo, uno que sigue siendo emulado por culturistas actuales. Sin duda, su físico continúa siendo uno de los más admirados y debatidos en la historia de la disciplina. Suscríbete y activa la campanita, que esto empieza ya. Inicios humildes de LeBron. Kevin LeBron comenzó su viaje en el culturismo en un entorno lejos del lujo o la fama. Criado en Baltimore, su vida no estuvo marcada por el oro ni por el confort, pero fue en esa sencillez donde encontró su impulso. Desde joven, LeBron admiraba a los culturistas clásicos, aquellos que tenían un cuerpo armonioso, bien equilibrado y sobre todo con una estética impecable. Sin las influencias de los gimnasios modernos ni las comodidades de la vida que muchos asumirían, Kevin se sumergió en el mundo del entrenamiento, buscando no solo fuerza, sino una simetría perfecta que lo distinguiera. Su físico inicial no era el de un gigante, pero su determinación era feroz. En lugar de mirar solo el tamaño, su enfoque estaba en la precisión, la definición y la belleza muscular, elementos que más tarde lo caracterizarían. Transición hacia la competencia. LeBron no tardó en convertirse en un competidor serio. Con su pasión incansable por perfeccionar cada músculo y un enfoque único en la estética, comenzó a destacarse rápidamente en las primeras competiciones. El salto del gimnasio a las tarimas de competición fue una transición natural, pero no exenta de dificultades. Al principio, Kevin enfrentó rivales duros y dudas sobre su capacidad para enfrentar a los más grandes. Sin embargo, su físico estaba madurando y su mentalidad también. Fue en sus primeras victorias, aunque no inmediatas, donde forjó su reputación como un culturista a tener en cuenta. Cada desafío solo lo motivaba más, y cada vez que subía al escenario, el rey sin corona comenzaba a gestarse. Su transición de aficionado a profesional fue una historia de lucha y perseverancia, pero también de una visión clara sobre lo que quería lograr en el mundo del culturismo. Exploración de su estética única. Lo que realmente distinguió a Kevin LeBron en el mundo del culturismo fue su estética inigualable. Mientras que muchos competidores se enfocaban en el tamaño y la masa muscular, LeBron siempre fue sinónimo de simetría perfecta y líneas elegantes. Su físico no solo estaba compuesto de músculos densos y bien definidos, sino que cada parte de su cuerpo parecía estar perfectamente equilibrada.
Su cintura estrecha y su torso ancho formaban una V impresionante, mientras que sus piernas, aunque no las más grandes, estaban perfectamente proporcionadas. Era un cuerpo que no solo mostraba fuerza, sino una gracia y armonía que no se veían en la mayoría de los culturistas de la época, lo que le valió el ser considerado el culturista más estético de su generación. Comparaciones con otros culturistas de la época. Cuando se comparaba con otros gigantes del culturismo de su era, Kevin LeBron no solo destacaba por su tamaño, sino por la calidad de su musculatura. Rivales como Flex Wheeler, Sean Ray e incluso Arnold Schwarzenegger eran conocidos por sus impresionantes físicos, pero pocos alcanzaban la perfección simétrica de LeBron. Mientras algunos culturistas priorizaban la masa a costa de la definición, LeBron mantenía un equilibrio entre ambos. Su estética superior le valió el respeto de la comunidad del culturismo, que veía en él una belleza que para muchos era incluso más deseable que el tamaño brutal que algunos competidores perseguían. En un mundo dominado por músculos masivos, Kevin era el referente de la elegancia física. El sueño de Mr. Olympia. Durante su carrera, Kevin LeBron tuvo un objetivo claro: ganar el título de Mr. Olympia. Sin embargo, a pesar de su físico impresionante y una estética que muchos consideraban superior, ese sueño nunca se materializó. En varias ediciones del Olympia, como en 1992 y 1994 y 1996, estuvo a un paso de alcanzar la gloria, pero siempre se encontró detrás de rivales como Ronnie Coleman, quien prevalecía con su gigantesca musculatura. La rivalidad con Coleman, el campeón absoluto de la época, fue una de las más intensas, pues mientras LeBron poseía una simetría casi perfecta, Coleman dominaba con su tamaño y densidad. Aunque el título de Olympia se le escapó, las competencias donde participó dejaron en claro que LeBron era un contendiente serio y una de las figuras más completas del culturismo. La falta de un título no le restó protagonismo. De hecho, a pesar de las derrotas en el Olympia, LeBron nunca perdió el respeto dentro de la comunidad. Su ética de trabajo y su dedicación se mantuvieron firmes, y se ganó la admiración por su habilidad para mejorar su físico con cada intento. Sin embargo, siempre estuvo consciente de que el tamaño de los demás competidores, especialmente el de Ronnie Coleman, le impedía obtener el título más codiciado. Su frustración por no haber conseguido la corona no le restó motivación, y LeBron continuó perfeccionando su estética, convirtiéndose en un modelo a seguir para futuras generaciones de culturistas. La controversia de no ser reconocido como campeón. Aunque nunca ganó el título de Mr. Olympia, la influencia de Kevin LeBron en el culturismo sigue siendo incuestionable. Su simetría perfecta, musculatura densa y líneas elegantes lo convirtieron en un referente de la estética en el deporte. Para muchos, LeBron tenía el físico más completo y su estilo era un modelo de perfección que pocos pudieron igualar. A pesar de no contar con el título de Olympia, su nombre se mantiene en la conversación de los más grandes, y su estatus como rey sin corona refleja cómo el respeto hacia él trasciende más allá de los trofeos. Aunque la falta de un campeonato de Mr. Olympia es una brecha en su legado, muchos consideran que su influencia en la evolución de la estética del culturismo fue aún más importante. LeBron dejó una huella profunda en la disciplina, y su enfoque en la armonía muscular cambió la forma en que muchos culturistas vieron la preparación física. Mientras campeones como Ronnie Coleman fueron admirados por su tamaño, LeBron destacó por su elegancia y equilibrio, lo que llevó a una nueva apreciación por la estética en el culturismo moderno. Aunque la controversia por su ausencia en el podio más alto del Olympia sigue siendo tema de conversación, su impacto sigue vivo. A lo largo de los años, el título de Rey sin corona se ha convertido en una forma de reconocer que, aunque nunca fue coronado campeón, LeBron es para muchos una leyenda intocable. Pero todavía hay más, así que dale like al video y continuemos. Entrenamiento y enfoque. Kevin LeBron abordaba su entrenamiento con una disciplina que iba más allá de la simple rutina de gimnasio. A diferencia de otros culturistas que se enfocaban en levantar el máximo peso posible, Kevin tenía una mentalidad centrada en la calidad, la técnica y el control absoluto sobre cada repetición. Su enfoque era meticuloso, priorizando la conexión mente-músculo para asegurarse de que cada movimiento fuera perfecto. En lugar de seguir los métodos convencionales, LeBron apostaba por un entrenamiento que maximizara la densidad muscular, lo que le permitió desarrollar un físico denso pero también extremadamente detallado. Su rutina era intensa, pero no necesariamente basada en la cantidad de repeticiones o series. A menudo se centraba en ejercicios que le permitieran trabajar grupos musculares de manera más completa y equilibrada, lo que contrastaba con la tendencia común de centrarse únicamente en el tamaño o la carga. Lo que realmente lo diferenciaba era su capacidad para ser extremadamente versátil y creativo en su enfoque.
En lugar de seguir una estructura rígida, Kevin adaptaba su entrenamiento dependiendo de lo que su cuerpo necesitara en ese momento. Aunque la constancia y la disciplina eran claves en su éxito, su flexibilidad para cambiar el enfoque según lo que él consideraba necesario lo hacía destacar. No solo se trataba de desarrollar músculos, sino de hacerlo de la manera más estética posible. Esta mentalidad, combinada con su genética excepcional, lo llevó a lograr un físico que era tan armonioso como impresionante. Para Kevin, cada entrenamiento era una oportunidad para perfeccionar su físico, y esta dedicación lo convirtió en uno de los culturistas más admirados de su época. La importancia de la estética sobre el tamaño. A lo largo de su carrera, Kevin LeBron dejó claro que su objetivo no era simplemente tener el cuerpo más grande, sino el más estético. Para él, la simetría y el equilibrio eran los pilares fundamentales de un culturista completo. Mientras que otros competidores se enfocaban en ganar masa muscular sin preocuparse demasiado por la forma, LeBron hizo de la estética su marca registrada. En sus entrevistas, siempre hablaba de la importancia de mantener líneas elegantes y una proporción perfecta en cada músculo. No se trataba solo de ser grande, sino de tener un físico que estuviera en armonía, que capturara la atención por su belleza y no solo por su tamaño bruto. Para Kevin, un culturista debía ser admirado por su silueta, por su fluidez y por la belleza de su cuerpo, no solo por la cantidad de peso que podía levantar. LeBron solía mencionar que su visión del culturismo lo hacía diferente a muchos de sus contemporáneos, quienes se enfocaban en ganar volumen de manera agresiva. Su enfoque era más refinado, creía que la estética pura, la simetría y la proporción eran lo que realmente definían a un verdadero campeón. Mientras otros se esforzaban por aumentar su masa sin preocuparse por la forma, Kevin dedicaba tiempo a perfeccionar cada línea de su cuerpo. Su objetivo siempre fue ser admirado no solo por la magnitud de sus músculos, sino por la manera en que esos músculos se integraban en un todo equilibrado y atractivo. En este sentido, su físico representaba el equilibrio perfecto entre tamaño y estética, algo que a pesar de no siempre ser apreciado por todos, dejó una huella imborrable en el mundo del culturismo. Su regreso a las competiciones. El regreso de Kevin LeBron al escenario del Mr. Olympia en 2016 fue un evento que capturó la atención de la comunidad del culturismo. A pesar de estar más cerca de los 50 años que de los 30, LeBron demostró que su física seguía intacta, desafiando la percepción común de que el envejecimiento puede ser un obstáculo para mantener la estética. Aunque no obtuvo el primer lugar, su regreso fue una clara demostración de su dedicación y disciplina. Su cuerpo seguía exhibiendo la misma simetría y densidad muscular que lo habían hecho famoso en su prime, lo que hizo que su regreso fuera aún más impresionante. Durante los años en los que estuvo ausente de la competencia, Kevin no estuvo completamente retirado del entrenamiento, pero su enfoque había cambiado y sus apariciones en el escenario se hicieron esporádicas. Sin embargo, cuando volvió en 2016, demostró que el fuego y la pasión por el culturismo seguían vivos en él. Este regreso no fue solo una vuelta a las competencias, sino también un recordatorio de la mentalidad de LeBron. A lo largo de su carrera siempre mostró un enfoque meticuloso en la estética y en su regreso, esa misma filosofía fue evidente. Aunque los años habían pasado y la juventud ya no estaba de su lado, Kevin logró mantener la misma estética que lo había hecho destacar en su juventud. Esto no solo sorprendió a los fanáticos, sino que también demostró que la disciplina, el enfoque y la genética juegan un papel crucial en el éxito a largo plazo en el culturismo. Si bien el regreso de LeBron fue breve, dejó claro que su legado y su influencia nunca se habían desvanecido del todo. El impacto de LeBron en el culturismo moderno. Kevin LeBron sigue siendo una figura central en el mundo del culturismo moderno, no solo por su impresionante físico, sino por el enfoque estético que representó. A pesar de que muchos culturistas contemporáneos se han centrado en el volumen y la masa muscular, la influencia de LeBron sigue siendo un estándar en la industria. Su capacidad para combinar tamaño con simetría lo convirtió en una referencia para generaciones de culturistas que buscaban alcanzar el equilibrio perfecto entre estética y poder. Hoy en día su legado sigue vivo y su enfoque sigue siendo emulado por aquellos que quieren obtener un físico que sea tan armónico como impactante. Culturistas actuales no solo se esfuerzan por alcanzar más músculos, sino por modelar sus cuerpos de una manera que honre la estética que LeBron representó. Además, el legado de Kevin LeBron va más allá de su físico. Su enfoque en la simetría y la proporción y su creencia de que el culturismo debía basarse en la belleza de la forma continúan inspirando a nuevas generaciones. Su influencia se puede ver en los atletas que buscan ese balance entre volumen y estética, y la estética muscular que él logró sigue siendo un ideal para muchos. LeBron también contribuyó a moldear la percepción del culturismo como una disciplina artística, donde el físico no solo se trata de levantar pesas, sino de crear una obra maestra de proporción, simetría y estética.
Su impacto sigue siendo palpable hoy en los entrenamientos, en las competiciones y en las aspiraciones de los culturistas más jóvenes. Kevin LeBron es sin lugar a dudas uno de los más grandes nombres en la historia del culturismo y su legado permanece intacto incluso sin el título de Mr. Olympia. Su físico con una simetría impecable y una estética que muchos consideran insuperable lo catapultó al estatus de leyenda. Aunque no logró obtener la codiciada corona en el escenario del Olympia, el respeto y la admiración que generó entre sus compañeros de competencia, entrenadores y fanáticos no dependen de victorias oficiales. Su influencia en el mundo del culturismo, especialmente en la estética muscular, siguen siendo un estándar que muchos intentan emular. LeBron encarna la figura del rey sin corona debido a su constante búsqueda de la perfección física y la coherencia en su enfoque hacia el culturismo. A lo largo de su carrera, nunca fue conocido por tener un físico desmesuradamente grande, sino por la armonía y simetría que lo hacían destacar. Los seguidores del culturismo y los mismos atletas coinciden en que su estética se mantenía como un ideal dentro del deporte. Aunque otros culturistas han alcanzado más títulos como Ronnie Coleman y Dorian Yates, pocos pueden jactarse de haber dejado una huella tan profunda y duradera en la historia, tanto en términos de su físico como de su filosofía. Lo que distingue a Kevin LeBron es que su impacto va más allá de los trofeos. Su capacidad para inspirar a generaciones de culturistas es prueba de que la verdadera grandeza no siempre depende de un trofeo, sino del legado que dejas. Su nombre resuena como un ejemplo de cómo la estética y la dedicación al arte de esculpir el cuerpo pueden trascender más allá de las victorias. Aunque nunca se le coronó oficialmente como el mejor, su figura perdura como la de un campeón, demostrando que el legado de un atleta no siempre se mide por lo que tiene en sus vitrinas, sino por lo que deja en la historia del deporte. Nunca necesitó un título para ser el mejor. Su físico, su legado y su filosofía lo convierten en el verdadero campeón. Sin corona, pero con una posición única en la historia. Esta frase encapsula la esencia de Kevin LeBron. Su grandeza no dependía de los reconocimientos formales ni de las coronas ganadas en el escenario de Mr. Olympia. Desde su primer encuentro con el culturismo, su visión de la perfección física siempre estuvo más allá de los trofeos y las medallas. Para él, ser el mejor no significaba ser el más grande o el que más títulos acumulaba, sino ser un referente en estética, dedicación y filosofía. Su impacto fue tal que los aficionados al culturismo y los expertos coinciden en que LeBron fue una figura que redefinió lo que significa ser un culturista de élite. Su estética basada en la simetría perfecta, el equilibrio y la densidad muscular se convirtió en un símbolo de lo que muchos aspiraban a lograr. Aunque otros campeones como Ronnie Coleman y Jay Cutler dominaron el escenario en términos de tamaño y fuerza, LeBron mantenía un enfoque distinto, uno que priorizaba la belleza del cuerpo esculpido y que, en definitiva, le permitió ocupar un lugar único en la historia del deporte. Al final del día, LeBron demostró que el legado de un campeón no siempre está atado a lo que se gana, sino a lo que se deja atrás. Hoy, su nombre sigue siendo un sinónimo de excelencia, un recordatorio de que el verdadero valor de un culturista reside en su capacidad de inspirar y trascender más allá del escenario. Kevin LeBron, el rey sin corona, sigue siendo el campeón que muchos recuerdan, no por el oro que le faltó, sino por el impacto que tuvo en una generación y la estética que dejó en el culturismo. Cuéntanos qué te ha parecido la vida de LeBron y, por supuesto, mantente conectado.